En el libro de Éxodo capítulo 15. Éxodo 15 y vamos a mirar el versículo 26. Cuando usted lo encuentra dice, lo encontré. Aleluya. Dice la palabra así. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, diga conmigo, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dígalo conmigo, Él es Jehová, mi sanador. Ahora mire Deuteronomio 7, por favor. Deuteronomio capítulo 7 y vamos a leer el versículo 15. Deuteronomio 7, 15. Aleluya. Voy a esperar que lo tenga. Cuando lo tenga dice, ¿lo tengo? Ok. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Me gusta esa frase, quitará Jehová de ti toda enfermedad. Ahora miran el libro de Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, Nuevo Testamento. Gloria al Señor. En el versículo 16 y 17. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. ¿Sanó a cuántos enfermos? A todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por todo lo que hemos oído en este día, Señor, acerca de este evento. Te damos a ti la gloria por todo lo que has hecho. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Y ahora que vamos a tu palabra, queremos que seas tú, por medio de tu Espíritu, quien nos alumbre nuestro entendimiento. Enséñanos tu palabra. Abre nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a captar estas verdades y no permitir que salgan de nuestro oído. Ayúdame, Señor, a poder presentar este mensaje con claridad, con poder, de manera que al salir de aquí cada persona sepa que tú has hablado a su vida. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Puede sentarse, iglesia. Gloria al nombre del Señor. La escuela bíblica de vacaciones este año giró alrededor de un tema que tiene que ver con el río de Dios. El río de Dios. Y toda la decoración va girando en ese tema. Y cada día ellos aprendieron acerca de algo diferente que se encuentra en el río de Dios, o en la presencia de Dios, o en el Espíritu de Dios. El día martes se enseñó acerca de encontrando aceptación en el río de Dios. El día miércoles aprendieron los niños encontrando gozo en el río de Dios. El día jueves encontrando descanso en el río de Dios. Y el día viernes encontrando paz en el río de Dios. Esos fueron los temas que se usaron para los niños, para los adolescentes en esta VBS. Sin embargo, ese no fue el tema que yo escogí para enseñar aquí a los adultos, sino que sentí la dirección del Señor de hablar sobre el tópico sanidad divina. Y fue una especie de escuela de sanidad lo que nosotros tuvimos en estos 4 días, donde realmente estudiamos este tópico en varios aspectos importantes, pues yo creo que estamos viviendo en tiempos muy difíciles y estamos viendo cómo el enemigo está atacando al pueblo de Dios con enfermedades y enfermedades críticas, enfermedades que son mortales. Y necesitamos entender acerca de este tema. Yo pienso que siempre ha sido muy necesario, pero en estos tiempos necesitamos entenderlo con más plenitud. Porque aun cuando estamos viviendo en tiempos donde la ciencia médica está desarrollándose a pasos agigantados, pero también estamos viendo epidemias, enfermedades apareciendo nuevas
que no se habían escuchado, lo cual implica que todavía el enemigo ataca con esas enfermedades y necesitamos nosotros saber cómo contrarrestarlo por el poder del Señor. Amén. El tema de sanidad divina es complejo. Es complejo, pero la palabra de Dios nos alumbra. La palabra de Dios nos ayuda a desechar todas las tradiciones humanas que han aparecido a través de los siglos para hacernos creer que Dios nos manda enfermedades para enseñarnos lecciones, para que seamos más santos, para que seamos bendecidos. La enfermedad nunca es la voluntad de Dios. Eso necesitamos ponerlo claro en nuestra mente. La enfermedad física o emocional nunca es la voluntad de Dios para su pueblo. ¿Por qué? Somos pueblo comprado con precio de sangre. La sanidad es la voluntad de Dios. Aleluya. Y en esta semana hemos aprendido algunas de las razones por las cuales podemos estar seguros de que la enfermedad no es la voluntad de Dios. Hay muchas razones, hay muchísimas. Estaríamos aquí toda la tarde mirando razón tras razón, bíblicamente hablando. Pero hemos escogido 4 razones. Y fueron 4 razones que yo enseñé cada día una de ellas. Y obviamente, cada día duramos hora y media exponiendo este tema, dando tiempo a preguntas de los hermanos, comentarios, testimonios. Pero es difícil en este tiempo que tenemos ahora poder profundizar en estos puntos de una manera profunda, valga la redundancia, porque el tiempo no nos alcanza. Sin embargo, como cada año hacemos, yo siempre siento la necesidad de resumir lo que se aprendió en la BBS, a modo de que sea de repaso a los que vinieron, pero a modo también de que sea de conocimiento a los que no vinieron. Entendemos que mucha gente no puede venir por diferentes razones y yo quiero que cada uno aquí en esta iglesia entienda o aprenda lo que aprendimos nosotros. Esa es la razón por la cual quiero presentar en estos minutos las 4 razones que pudimos aprender a través de esta semana, por las cuales podemos decir que la enfermedad física o emocional no es nunca la voluntad de Dios para su pueblo. Aleluya. Ahora, he entendido y veo a través del tiempo que tengo enseñando la palabra y viendo a la gente cómo conversa, cómo se expresa, que las tradiciones de los hombres se han arraigado muy profundamente en el corazón de las personas. Lo que nos han enseñado los abuelos, los tatarabuelos, la religión, la sociedad. De modo que el vocabulario del cristiano muchas veces es: yo no sé qué estaré pagando porque Dios me ha mandado esta enfermedad. Dios me ha mandado este sufrimiento. Porque la Biblia dice que a través del sufrimiento entramos al reino de Dios. Y mucha gente tiene esto en su mente bien profundo. De modo que es difícil cuando se ora por ti para que recibas sanidad. Cuando tú quieres ser sano, que tú puedas recibir lo que no estás seguro si es o no la voluntad de Dios. Es difícil creer que Dios me va a sanar cuando yo no estoy seguro si es su voluntad sanarme o no. Entonces, es un tópico que realmente, si no estás enfermo hoy día, no te es muy relevante. Pero si estás enfermo hoy día, te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios va a abrir tu mente si tú le abres tu corazón. Aleluya. Y hemos aprendido, en primer lugar, que Dios siempre quiere sanarnos. Ese es el deseo de Dios. Ahora, usted puede refutar y decir: pero pastor, conozco mucha gente que se murió y no fueron sanados. Ok, yo conozco mucha gente también que se murió sin Cristo. Sin embargo, la Biblia dice: no es la voluntad de Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo murió por todos, pero no todos reciben, no todos creen. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos,
que todos vengan al arrepentimiento, pero no todos vienen al arrepentimiento porque no es de todos la fe. No todos creen en lo que el Evangelio enseña. Pero eso no quiere decir que Dios no quiere salvar a todos. De la misma manera, el hecho de que muchos no se sanan no quiere decir que Dios no quiere sanar a todos. Hay muchos factores por los cuales muchos no se sanan y que solo Dios conoce el corazón de cada uno de ellos. Pero nosotros no vamos a basar nuestra fe en la experiencia de fulano o en la experiencia del otro acá, sino vamos a basar nuestra fe en lo que Dios dice. Ese es como nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios. ¿Cómo yo conozco si es o no la voluntad de Dios sanar mi cuerpo? No porque lo que le pasó al hermano acá, no por lo que le pasó a la hermana acá, sino por lo que dice el testimonio de las Escrituras. Esa es la única base sólida y firme para mi fe. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Y yo encuentro en la Biblia que Dios siempre quiere sanarnos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el ladrón no ha venido sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengáis vida y vida en abundancia. Aleluya. Jesús fue claro. Jesús dijo el ladrón, refiriéndose a Satanás. El ladrón no ha venido para ninguna otra cosa sino para robar, para matar y para destruir. Él es el destructor. Él es el que le gusta matar. Y a él es al que le gusta robar. Satanás quiere robar la bendición que Dios tiene para ti. Y él siempre tratará de hacer la manera de poder robártela a ti. Y muchas veces lo logra a través de nuestra ignorancia de la palabra de Dios. A través de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos lo que la Biblia enseña, somos ignorantes de lo que la Biblia enseña. Pero cuando conocemos lo que la Biblia enseña y no lo obedecemos, no lo creemos, entonces somos desobedientes y rebeldes a lo que ya conocemos. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y Él proclama, iglesia, que Él ha venido primeramente para darnos vida espiritual. Vida en nuestro espíritu. Y cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, el Espíritu de Dios vino e impartió vida a tu espíritu. La vida misma de Dios ha sido impartida a tu espíritu. Aleluya. Es algo que es tan poderoso y tan fuerte que muchos cristianos no lo creen. Ellos dicen, yo no puedo creer que yo tengo en mi espíritu la vida de Dios. Pero no creen la Biblia. Porque la Biblia enseña que Jesús vino para darnos vida. Y la vida que Él impartió no fue vida física, porque ya tú tenías vida física cuando viniste a Cristo. La Biblia enseña que estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro espíritu estaba muerto. ¿Qué significa? Separado de Dios, que es la vida. Pero Cristo vino para darnos vida. Cristo vino para reconectarnos con Dios. Cristo vino para restaurar la comunión perdida y la relación perdida del hombre con Dios. Y cuando Él murió en la cruz, Él hizo posible que todo aquel que en Él crea reciba otra vez el impacto de la vida de Dios en su espíritu para que viva una vida diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús proclamó y dijo, es el espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra es espíritu para ti. Y si ese espíritu es vida, ¿por qué? Porque estamos hablando de vida espiritual. Vida espiritual que es impartida. Alabado sea el Señor. Cada vez que tú recibes esta palabra en tu espíritu, en tu corazón, tú estás recibiendo espíritu en tu espíritu. Y eso es vida para ti. Proverbios dice que nosotros debemos acercarnos a su palabra, atender su palabra, inclinar nuestro oído a sus razones. Que nunca se aparten de nuestros ojos, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Esta palabra de Dios es medicina para todo tu cuerpo. Es medicina para tu cerebro. Es medicina para tu estómago. Es medicina para tu hígado. Es medicina para tu corazón. Es medicina para tus riñones. Es medicina para tus pulmones. Es medicina para tus huesos. Es medicina para tu sangre. Es medicina para toda célula de tu cuerpo. Esta palabra es espíritu y es vida, medicina para todo tu cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya!
Gloria al nombre de Jesús. Ahora esta palabra es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora es interesante esto. El Evangelio es el anuncio de Dios para todo aquel que cree. Yo quiero que mires dos escrituras conmigo allí en tu Biblia. Si voy un poquito rápido, ya te sabes por lo que es, por el tiempo apremia. Y si no puedes encontrarla, anótalo allí en tu hoja de papel. Pero yo quiero ir lo más rápido que yo pueda para poder cubrir todo esto que es de gran importancia para nosotros. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo está mencionando la manera en la cual nosotros recibimos salvación. La manera en la cual nosotros recibimos el Evangelio. Y él dice en el versículo 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El Evangelio de Jesucristo es la palabra de fe. Vuelvo a decirlo, el Evangelio de Jesucristo es la palabra de fe. Digo conmigo, el Evangelio de Jesucristo es la palabra de fe. ¿Cuál es la palabra de fe? Verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, a lo mejor serás salvo. Si te portas bien, serás salvo. No, serás salvo. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, esto implica, si crees en tu corazón que Jesús murió por tus pecados, fue clavado en la cruz por ti, fue sepultado por ti, pero Dios lo resucitó porque Él venció, porque Él deshizo el pecado que Él llevó sobre Él, porque Él te hizo justo delante de Dios y entonces resucitó. Y tú lo crees, la promesa es: serás salvo, serás salvo. No hay duda al respecto, serás salvo. Tú puedes decir en esta mañana: yo soy salvo porque yo confesé con mi boca que Jesús es mi Señor. Yo creí con mi corazón que Dios lo levantó de los muertos y el libro me dice que yo soy salvo. Aleluya, aleluya. Quizá tú no te sientes salvo, quizá tú no te sientes que estás viviendo la vida plena que Dios tiene para ti, pero no es como tú te sientes, es como dice la palabra de Dios que es. Tú eres salvo si has hecho lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, verso 10, y con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora mira el versículo 14. ¿Cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos, oye esto, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por el anuncio del Señor. Dios tiene algo para anunciar al ser humano. Hay un anuncio que Dios está haciendo, aleluya, para todo aquel que lo pueda creer. Y dice Pablo: no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hay un anuncio de Dios. ¿Cuál es ese anuncio? La mejor manera de enterarnos es yendo a Isaías 53. Mira Isaías 53, donde se proclama este anuncio, del cual Pablo dice que no todos recibieron al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El Evangelio es el anuncio de Dios para todo aquel que lo cree. Aleluya. Mira Isaías 53, 1. Señor, vamos a decir, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. El Evangelio es el anuncio de la manifestación del brazo de Jehová. Ahora, el brazo de Jehová es una expresión para referirse a Cristo. Él es el brazo de Jehová para todo aquel que cree. Si miras conmigo en el capítulo 52 de Isaías,
En el versículo 10 dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Jehová desnudó su santo brazo. Yo quiero que tú entiendas, el brazo de Jehová es Cristo. Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová se manifiesta, se revela única y exclusivamente a los que creen el anuncio. ¿Qué dice el anuncio? Verso 3, verso 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto o en enfermedad. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, aquí está hablando de un cuadro deplorable. Está hablando de alguien que vino, pero no se le reconoció como quien era. Se despreció, no había parecer en él, no había hermosura, no había atractivo. Fue despreciado y desechado entre los hombres, fue varón de dolores, experimentado con quebranto o con enfermedad. Es un cuadro que nos habla de Jesús crucificado. Si hay un cuadro más repulsivo a la mente del ser humano que Jesús crucificado, es raro encontrarlo. No hay ningún atractivo. Quizá cuando Jesús nació fue atractivo. Quizá cuando él caminó en Galilea fue atractivo. Pero en el momento que él está clavado en la cruz, de donde Isaías saca este retrato, no es atractivo. La muerte de la cruz era lo más horrible que podía existir. Era tan cruel esa clase de muerte que los romanos no permitían que sus ciudadanos murieran de esa manera, aunque fueran delincuentes. Siempre buscaban otro castigo más suave. Pero la muerte de la cruz era la muerte más terrible que podía existir. El reo que era condenado a muerte de cruz tenía que pasar por un proceso de sufrimiento, de tortura, de deshonor, de humillación, golpes, latigazos, hasta ser clavado en la cruz y entonces morir poco a poco. Era una muerte lenta y dolorosa que realmente no era ningún buen cuadro para mirar. Todos los que lo veían escondían de él el rostro. Todos los que lo veían se burlaban de él, despreciaron a él. Sin embargo, él era el brazo de Jehová. Él era el brazo de Jehová. Él era el poder de Dios para salvación, pero no tenía atractivo. ¿Sabe por qué no tenía atractivo? Verso 4 nos lo expresa. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes por qué no había atractivo en él? Porque él estaba llevando sobre él tu pecado, mi pecado. Y el pecado hace feo a la persona. El pecado ha desfigurado al ser humano que Dios creó. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó perfectos, los creó hermosos, los creó saludables, los creó completos, los creó sin ningún tipo de falta. Cuando el pecado tocó sus vidas, ellos fueron desfigurados espiritualmente hablando. Ellos fueron totalmente desfigurados, y lo que vemos a continuación en el ser humano no es el ser humano como Dios lo creó. El diablo vino y quiso arruinar lo que Dios había hecho. Y cuando Jesús cargó con nuestro pecado en aquella cruz, la fealdad del pecado tocó su cuerpo, tocó todo su ser. Y la gente vio aquello horrible en la cruz. Él estaba llevando allí tus maldades, mis maldades, tus transgresiones, mis transgresiones. Pero él estaba llevando también tus enfermedades, mis enfermedades, sufriendo tus dolores y mis dolores. Por eso era quebrantado. Por eso era experimentado en quebranto y en enfermedad. Porque estaba llevando nuestra enfermedad, nuestro pecado. Oh, aleluya. Pero ¿sabes para qué? Para que el castigo que tú y yo necesitábamos para recibir paz con Dios
fuera realizado y hoy día tú pudieras tener paz con Dios. Hoy día yo tengo paz con Dios por lo que Cristo hizo por mí. El brazo de Jehová se reveló para darme paz a mi vida. Y yo cuando lo creí, recibí paz con Dios. Fui reconciliado con Dios y ahora Dios me trata como si nunca hubiera pecado. Pero dice allí también, por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Oh, aleluya. Oh, aleluya. El brazo de Jehová se manifestó en la persona de Jesús. En aquella cruz Él proveyó sanidad física, sanidad emocional a tu persona. Y cuando dice el texto, Él llevó nuestras enfermedades. Versículos 11 y 12 dice, Él llevó nuestras maldades, nuestra iniquidad, nuestro pecado. La palabra llevar, según los eruditos que conocen el idioma hebreo, significa levantar algo y removerlo. Cada uno llevaba su propia iniquidad cuando había pecado. La iniquidad era puesta sobre ellos. Ellos la llevaban sobre ellos. Jesús vino y llevó nuestras iniquidades. Las quitó de nosotros, se las puso sobre Él y las echó fuera. Aleluya. Dios trató con el pecado. Dios trató con la iniquidad. Y Dios ahora tiene la osadía de decir y la valentía de decir que Él no se acuerda más de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Dios ya no te señala más como pecador si tú estás en Cristo. ¿Por qué? Porque tu pecado fue puesto sobre Jesús. Y Jesús lo llevó fuera. Pero de la misma manera que Él llevó nuestros pecados, en esa manera de interpretar el significado del verbo llevar, también Él llevó nuestras enfermedades. Él quitó nuestras enfermedades de nosotros, las puso sobre Él y las llevó fuera. ¿Para qué? Para que por su llaga tú y yo pudiéramos recibir sanidad. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Ese es el anuncio del Señor. No todos obedecen al evangelio porque no todos creen este anuncio. La iglesia ha sido responsable a través de los siglos de hacernos creer que solamente Jesús murió por nuestros pecados en una manera espiritual, pero no por nuestras enfermedades. Pero no hay base bíblica para ello. El texto dice todo lo contrario. El mismo que llevó mis pecados, Él llevó también mis enfermedades. Él llevó mis pecados según 1 de Pedro 2:24 para que yo, muerto a los pecados, viva a la justicia. Yo puedo ahora vivir una vida de justicia, una vida justa y recta para agradar a Dios, porque el Señor quitó de en medio el pecado, me libró de la culpa y del poder del pecado y me dio la habilidad para vivir en justicia. Pero Él mismo declara, y por su llaga, por cuya herida fuisteis sanados. Si el hecho de que Él llevó mi pecado me da la capacidad de poder vivir en justicia, el hecho de que Él llevó mis enfermedades me da la capacidad de recibir sanidad. Es su voluntad para mí que yo reciba sanidad física en mi cuerpo, como es su voluntad para mí que yo reciba perdón de pecados y salvación espiritual. Disculpa que me emociono, pero esto a mí me toca. Esto a mí me fascina, aleluya. Yo siento el poder de Dios cuando hablo de ello. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El evangelio anuncia a Cristo crucificado, llevando Él nuestros pecados y nuestras enfermedades. Pero hay que recibirlo por fe. De la manera que tú recibiste a Cristo por fe como tu Salvador, tú necesitas recibir a Cristo por fe como tu sanador. Él se reveló como Jehová mi sanador, o Jehová nuestro sanador, en Éxodo 15:26. Y el Señor no cambia. El Señor no cambia. Hay quienes enseñan. Yo estaba leyendo un comentario bíblico semanas atrás y dice, ok, cuando Dios dice allí en Éxodo 15:26, Jehová es nuestro sanador, esto fue para los judíos, pero no para la iglesia. Ok, entonces el Señor cambia de nombre, porque el nombre Jehová Rafa significa Jehová sanador, Jehová el que sana, Jehová el médico. Es el nombre de Jehová. Como es Jehová el proveedor, como es Jehová el pastor, como es Jehová mi justicia, como es Jehová nuestra paz. Y Malaquías 3:6 dice, yo soy Jehová, yo no cambio. Si Él no cambia, entonces Él sigue siendo Jehová nuestro sanador.
No hay nadie que pueda tener la autoridad de decir ya él no es Jehová Rafa. Es su nombre. De la misma manera que yo soy Félix Brito Abreu. Que no te confundas, ¿eh? Soy Félix Brito Abreu. Hasta que me muera. Ese es mi nombre. Nadie tiene autoridad para quitar el Abreu. Nadie tiene autoridad para quitar el Brito. Mucho menos para quitar el Félix. Ese es mi nombre. ¿Quién tiene autoridad para decir a Dios, ya tú no te llamas Jehová Rafa? Ya tú no eres Jehová sanador. Eso fue para los judíos. ¿Quién dijo eso? El Señor nunca dijo eso. La iglesia lo ha dicho basado en tradiciones. Y cuando yo he permitido que la semilla de la tradición humana penetre a mi corazón, eso es un obstáculo para yo recibir la semilla de la palabra de Dios. Jesús dijo, las tradiciones de los hombres han hecho improductiva la palabra de Dios. Es necesario, iglesia, y por eso yo estoy enseñando esto, desarraigar nuestro corazón de toda semilla mal plantada para poder recibir la semilla de la palabra de Dios que produce resultados. ¿Me está entendiendo esta mañana? Pero hay un segundo punto que yo traté el miércoles y es este: como cristianos somos redimidos de la maldición de la enfermedad. Yo creo que mires en Gálatas 3. ¡Wow! ¡Aleluya! Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice así la escritura. Pablo está hablando allá y dice, Cristo nos redimió. La palabra redimió significa liberó o compró. Nos liberó, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero o crucificado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora Dios dice en este pasaje, versículo 6, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El verso 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal es alguien de fe. Me gustaría saber si tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal. Levanta tu mano. Aleluya. Si tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal, Dios te cataloga como un hombre de fe o como una mujer de fe. Eso es lo que dice la Biblia. Saben por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora mira el verso 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, si tú declaraste que tú eres de fe, declara en esta mañana, yo soy bendecido con el creyente Abraham. Porque yo tengo fe. Dios me ha dado la fe. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Soy bendecido con el creyente Abraham. Y la Biblia me dice en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, ¿cuál es la maldición de la ley? Es interesante esa pregunta. La maldición de la ley era cuando la persona no podía cumplir todo lo que la ley requería. Venía maldición sobre ellos cuando era negligente a poner atención a la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, míralo allí rapidito, nos explica la palabra, la bendición y la maldición de la ley. Deuteronomio 28, versos 1 al 14, menciona las bendiciones que vendrían cuando la persona ponía atención a la palabra de Dios y trataba de hacer o hacía lo correcto delante de los ojos de Dios. Ahora, Dios sabía que nadie podía guardar la ley en su plenitud. Por eso Dios estableció los sacrificios. Pero la persona que quería agradar a Dios iba a ofrecer los sacrificios en fe, que esa sangre derramada traía resultados para su relación con Dios. Y estaba atento a oír la voz de Dios para agradar a Dios. Y dice el versículo 2 de Deuteronomio 28, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres. No se me fue el aire, estoy hablándolo así para propósito. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Y ahí menciona las bendiciones. Bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito tu salir y tu entrar, bendito tus finanzas, todo ahí está. Pero el versículo 15 dice, pero acontecerá
si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí está hablando a personas que dicen: a mí no me importa lo que dice la Biblia, a mí no me importa lo que Dios dijo, yo quiero vivir a mi manera. Yo no creo lo que dice ahí porque fulanito se murió joven. Yo no creo lo que dice ahí porque el otro oraron por él y no se sanó. Yo no creo lo que usted está enseñando, pastor, porque tengo otras experiencias. Ok, esa persona ha decidido no creer lo que dice Dios. ¿Me está entendiendo? Hay un desinterés en saber lo que Dios dice. No le importa lo que dice la palabra. Mejor vive por sus experiencias y por su manera de pensar humana. Tal persona está sembrando para él maldición y no bendición. Y cuando tú miras, yo estoy hablando aquí a personas en esta mañana que quiero que me pongan atención en este aspecto, porque esto es muy común. Decimos: yo creo, yo tengo fe, yo no sé por qué no me sano porque yo tengo fe. Debe ser que Dios me quiere así. Seguro que Dios me va a enseñar una lección. Pero nunca son capaces de ir a la palabra y meditar en ella y buscar lo que dice Dios al respecto. Entonces, ¿en qué estás basando tu fe? ¿Ah? Aleluya. Amén. La maldición de la ley incluye no solamente enfermedad, pero incluye pobreza económica, incluye enfermedad física y emocional, incluye derrota frente a los enemigos, incluye temor. Hay cristianos que están llenos de temor día y noche. Eso es maldición. Eso no es bendición. No me digas tú a mí que la bendición del Señor está sobre ti cuando me dices: hace 3 noches, 5 noches, 10 noches que no puedo dormir porque estoy pensando en esto. Si me pasa esto, si me pasa lo otro, si pierdo esto, si pierdo lo otro. Eso no es bendición, eso es maldición. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de eso. Muerte es maldición. Muerte espiritual, muerte física. La Biblia menciona la muerte como el último enemigo que será destruido. Es un enemigo. La muerte no es una bendición. La muerte es una maldición que atacó a la humanidad cuando el hombre pecó. Gracias a Dios que en Cristo Jesús, si morimos, vamos con Él. Morir es ganancia para el cristiano. Aleluya. Aleluya. Eso es una verdad que no podemos refutar. Aleluya. Porque Cristo derrotó la muerte. Él nos redimió de la maldición de la ley. Él nos redimió. Pero si Cristo nos redimió de la maldición, y tú entiendes que la enfermedad es una maldición, que la pobreza es una maldición, que el temor es una maldición, que la muerte es una maldición, entonces debemos rechazar en nuestra vida todo lo que es maldición, porque no tiene derecho legal a tocar nuestras vidas. No tiene derecho legal. Si lo hace como un intruso. Amén. Aleluya. Hay que tomar autoridad y decir: no, aquí en el nombre de Jesucristo no entras a mi cuerpo desde el momento en que sientes el primer síntoma, porque no tiene derecho legal a estar allí. Aleluya. Y el pastor, yo nunca había leído eso. Bueno, lo estás oyendo hoy. Pero es lo que el texto quiere decir cuando habla de maldición. No tiene derecho legal a estar en nosotros, porque Cristo rompió su poder. Cristo rompió su poder cuando Él fue crucificado y resucitado. Alabado sea el Señor. Oh, aleluya. ¿Somos redimidos? De toda maldición. Si yo soy redimido de toda maldición, lo que soy entonces es heredero de toda la bendición. ¿Cuál es la bendición? Que yo tenga prosperidad económica. ¿Cuál es la bendición? Que yo tenga mi cuerpo físico sano, mi mente sana, mis emociones sanas. ¿Cuál es la bendición? Que yo pueda vivir sin temor, con la paz de Cristo en mi corazón. ¿Cuál es la bendición? Que yo esté con esa vida y vida abundante que Cristo trajo para mí. ¿Cuál es la bendición? Que yo pueda saber que si el enemigo viene contra mí por un camino, tiene que huir de delante de mí por 7 caminos. ¿Cuál es la bendición? Que yo voy a estar siempre arriba y no abajo. Siempre voy a ser
ser cabeza y no cola. Aleluya. Amén. Cuando tú sales al mercado, la bendición va contigo. Cuando tú vas al parque, la bendición va contigo. Cuando tú vas a la playa, la bendición va contigo. Cuando tú vas al trabajo, la bendición va contigo. Cuando tú vienes a la iglesia, la bendición va contigo. Cuando estás en el hogar, la bendición está contigo. La bendición te sigue y te alcanza. Aleluya. Porque tú oyes esta palabra. Porque tú crees esta palabra. Aleluya. Aleluya. David lo entendió así. Él dijo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia. Oh, David creía esto. Cuando David se enfrentó a Goliat, él sabía que él iba a ganar, porque el bien y la misericordia lo seguía. Cuando él se enfrentó a Saúl, él sabía que él iba a ganar, porque el bien y la misericordia lo seguía. Aleluya. David enfrentó a muchos enemigos, pero él sabía que el bien y la misericordia lo seguían. Y él dijo: no puede venir nada para mí si no es el bien del Señor y la misericordia del Señor. Él estaba diciendo: la bendición de Jehová me sigue y me alcanza, porque yo hago lo que Él dice en su palabra. Iglesia, tú y yo necesitamos tomar la actitud. Cuando te levantas en la mañana, decláralo: la bendición del Señor está conmigo. La bendición del Señor está sobre mí. Yo tendré un día espectacular. Yo estaré sano este día para servir a mi Cristo. Yo estaré victorioso este día, porque la bendición del Señor me sigue a donde quiera que yo voy. Porque Cristo pagó el precio. Él fue hecho maldición por nosotros, para hacernos libres. Entonces el diablo no tiene derecho a traer maldición sobre tu persona cuando Cristo te ha declarado bendecido. Pudiéramos estar aquí hablando horas de este tópico, pero hubo otro tópico en el día jueves. Y aprendimos el día jueves que podemos declarar que es la voluntad de Dios sanarnos, porque Jesús sanaba a todos los que venían a Él. Mira en el libro de Lucas capítulo 6. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 6 de Lucas, versículo 17. Dice la palabra de Dios de esta manera. Note que lo que te estoy hablando está respaldado por la Biblia. No estoy hablando de nada que inventé anoche porque no tenía sueño y me puse a pensar. Amén. Sí, porque uno comienza a pensar cuando está desvelado. Lucas 6, 17, y descendió con ellos Jesús, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para hacer ¿qué? Sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos, sanaba a todos, sanaba a todos, sanaba a todos. No lo tiene que buscar, pero te lo leo. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo sé que todos los enfermos en el tiempo de Jesús no fueron sanados, yo lo sé, porque la Biblia enseña eso también. Pero no fueron sanados porque no vinieron a Él para sanarse. No creyeron en Él. En Nazaret, el pueblo donde Él se crió, dice que Él se maravilló de la incredulidad de ellos. Y no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo. No es que no quiso, no pudo. Porque la gente no creyó. Pero donde quiera que la gente venía a Él buscando sanidad, Él los sanaba a todos. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Ahora piensa acerca de esto y usemos la lógica por un minuto. Cuando tú oyes esas definiciones, bueno, es que Dios me ha mandado esta enfermedad porque Él quiere que yo sea más santo. Él quiere que yo aprenda algo a través del sufrimiento. Él me quiere bendecir a través de esta enfermedad. ¿Qué estaré pagando? Porque yo no sé, pero algo estaré pagando. Dios quiere enseñarme algo. Tú nunca oíste a Jesús que le dijo a alguien que vino a Él por sanidad: yo no te puedo sanar, hijo,
porque Dios te ha dado eso para enseñarte algo. Jamás. Yo no te voy a sanar porque yo quiero que tú estés bendecido con esa enfermedad. Yo no te voy a sanar porque te has portado mal. Pórtate bien y a lo mejor yo vengo después y te sano. Jamás. Jamás. Jesús dijo, yo no hago nada sino lo que veo al Padre hacer. Yo no digo nada sino lo que el Padre me dice que diga. Y Él sanaba a todos los que venían a Él, porque el Padre le decía, sana a todos los que vienen a ti. Para eso Él vino, para revelarnos al Padre. Tú y yo nunca hemos visto a Dios, pero tenemos su palabra como su revelación. Cristo es la palabra viva. Cristo es la revelación de Dios. Hoy tú y yo podemos conocer cómo Dios piensa cuando vemos cómo Cristo pensaba cuando Él estaba aquí en la tierra. Hoy tú y yo podemos ver cómo Dios actuaría si Él estuviera aquí presente de una manera personal contigo. Cuando tú ves cómo Cristo se presentaba. Entonces, si Dios quiere enfermarnos para enseñarnos algo, ¿por qué no les enseñó nada a ellos? A todos los sanó. Si Dios quiere enfermarnos, y es la voluntad de Dios que algunos no se sanen, porque Dios quiere enfermarlos, Cristo vino para desobedecer a Dios, porque lo sanó a todos. Usa la lógica. ¿Estás usando la lógica? Si como algunos dicen, Dios sana a unos y a otros no. A unos le dice, lleva esa cruz, mi hijo, hasta que te mueras. Y Jesús vino sanando a todos. Quiere decir que Jesús no respetó lo que Dios dice. Si es que Dios lo dice, pero es que Dios nunca lo dijo. Jesús vino a hacer exclusivamente lo que el Padre le dijo que hiciera. Entonces no hay base bíblica. Yo sé que hay base tradicional. Yo sé que eso es lo que muchos ministros enseñan. Yo sé lo que eso en muchas iglesias enseñan. Pero no tiene base bíblica. Pero el aguijón de Pablo. Yo hablé sobre eso el domingo pasado. Pero es que Trófimo se quedó enfermo en Mileto. Dice, ¿qué es eso? Hablando en otras lenguas. No, estoy hablando en español. Te cuento de eso otro día. Para poner excusas. Hay gente que se ofende cuando se les enseña esto. Están tan encariñados con su problema de enfermedad que se enojan cuando uno les dice, Dios no quiere que estés así. ¿Cómo que esa? Esa es mi enfermedad, es mía. Es mi artritis. Es mi diabetes. Soy cardíaco. Es mi problema, es el corazón. Tienen su título de propiedad. Yo sé que mucha gente tiene disability y no le conviene sanarse porque entonces pierden el cheque y tienen miedo a quedarse sin trabajo y no pueden. Yo entiendo eso, pero eso no dice que Dios quiere que sigas deshabilitado. Que tú quieras seguir así es otra cosa. Vamos, no me mires así. Y piensa lo que estoy diciendo. Jesús se acercó a un hombre que estaba en el estanque de Bethesda. Y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué clase de pregunta, Jesús? Si aquí todos los que estamos queremos ser sanos porque queremos que alguien nos meta en el estanque cuando se remueve el agua. Porque cuando eso pasa, el primero que entra en el estanque se sana. ¿Qué pregunta me haces? Pero Jesús no hizo una pregunta por preguntar. Jesús quería la respuesta del hombre. Quiere ser sano y mucha gente no quiere ser sano. Por diferentes intereses. Le gusta que le pasen la mano. Le gusta que le tengan lástima. Le gusta acariciar el cheque del disability. Pero eso no quiere decir que Dios no quiera sanarlos. ¿Sí o no? Iglesia, la Biblia me dice a mí que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. No para deshacer las obras de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Bueno, entre otras cosas, dice la palabra que Jesús fue ungido con Espíritu Santo y con poder. Y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Hechos 10:38, lo cual implica que la enfermedad es una opresión del diablo. Jesús vio a una mujer
en una sinagoga, jorobada, que no podía enderezarse. Le dijo, mujer, tú eres libre de tu enfermedad. Puso su mano sobre ella y ella se enderezó luego. El responsable de la sinagoga dijo, pero eso no se puede hacer el sábado. Y Jesús le dijo, hipócrita, ustedes no llevan a comer y a beber sus animales en el día sábado, porque necesitan comer y necesitan tomar agua. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no era necesario que se le desatara de esta ligadura en día sábado. Jesús dijo que la enfermedad era una atadura del diablo. No es una bendición. No acaricies más esa mentira. La enfermedad es una atadura que te impide servir a Cristo con libertad. Que te impide servir a Cristo con poder. Aquella mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Dice la palabra que cuando ella lo hizo, sintió que era libre de aquel azote. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Yo decía en el primer servicio, si tú crees que un azote es una bendición, cuando se termine el servicio, ven para que yo te dé unos cuantos azotes. Porque vas a salir súper bendecido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí tengo el azote preparado. Ok, tú quieres ser bendecido y tú dices, el azote es una bendición. Pues vente después del servicio y yo te voy a azotar. Y vas a salir súper bendecido. No, iglesia, no te engañes. El azote habla de algo malo. De castigo, habla de algo malo. Jesús no vino a castigar, Él vino a salvar. La enfermedad no es una bendición, es una maldición. Léete en tu casa Deuteronomio 28, del 15 al 68. Y vas a ver allí cuántas enfermedades se mencionan por su nombre. Y el versículo 61 dice, y si aparece alguna otra enfermedad cuyo nombre no está escrita en este libro, también es una maldición. O sea que en aquel tiempo había muchas enfermedades de hoy día que no se conocían. Pero Dios sabía que iban a aparecer esas enfermedades y Él lo puso allí en el libro. Para que cuando aparecieran tú dijeras, eso es una maldición. Eso a mí no me toca. Eso es una maldición. Aleluya. Aleluya. Y el último punto que desarrollamos el viernes fue que debemos recibir nuestra sanidad por fe. Por fe. Por fe. Yo pienso que la gran confusión a esto es que hemos aprendido que Dios da diferentes dones en la iglesia para sanar. Don de fe, dones de sanidad, de operaciones de milagro. Hemos aprendido que la oración por los enfermos, para sanidad para los enfermos. Hemos aprendido que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay diferentes métodos que Dios ha diseñado para sanar. Pero hay gente que se ha orado por ellos y no han sanado. Hay gente que los dones del Espíritu se han manifestado en la iglesia, pero a ellos no les ha afectado. Ellos siguen enfermos. Y entonces han llegado a la conclusión, Dios a mí no me quiere sanar. Los dones del Espíritu tienen un propósito en la iglesia. Manifestaciones espectaculares para provecho de la iglesia. Amén. El poner las manos sobre los enfermos, de acuerdo a Jesús, era como una señal a los que creen. Sobre todo ocurre más a menudo cuando hay gente que no conoce a Cristo, que no conoce la palabra. Puede pasar, puede no pasar. Pero entonces el Señor pone una manera en la cual nosotros podemos recibir sanidad. Sin la necesidad de un apóstol, sin la necesidad de un profeta, sin la necesidad de un pastor, sin la necesidad de un maestro, sin la necesidad de nadie, solamente con la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestra vida. Tú estás en tu casa, tú estás en el hospital o tú estás en cualquier lugar donde no tienes acceso a nadie que ore por ti. Pero si tú tienes el conocimiento que yo te estoy dando en esta mañana de la palabra de Dios, tú estás allí en un lugar donde tú tienes acceso a través de la oración. Aleluya. Amén. Marcos 11:24. Míralo ahí en tu Biblia para terminar en esta mañana. Marcos 11:24. Dice la palabra del Señor. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo te lo voy a leer de la Biblia de las Américas, que es más precisa de acuerdo al original griego.
Y dice, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido. Creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. La Biblia, Dios habla hoy, dice, crean que ya lo han conseguido. La Nueva Versión Internacional dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Según este pasaje, yo pido al Señor lo que yo ya sé que es su voluntad. Y yo soy seguro que es la voluntad de Él sanarme. Como es seguro la voluntad de Él que mi matrimonio funcione bien. Como es seguro que es la voluntad de Él que yo prospere económicamente. Como es seguro que es la voluntad de Él que mi familia esté en orden. Como es seguro que es la voluntad de Él que la iglesia funcione bien. Esas son cosas que no tenemos que dudar. Si yo me quiero mover a Miami o a Texas o a otro estado, yo debo pedir a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que yo me mueva a ese lugar? Señor, ¿es tu voluntad? Ahí sí, porque yo no conozco. Pero en estas cosas que hemos hablado sabemos exactamente qué es la voluntad de Dios. Yo no necesito decir, Señor, si es tu voluntad, sáname. Esa oración está de más. Dios no contesta esa oración. ¿Por qué? Porque no es fe. Ese si es tu voluntad no cabe allí. Cabe cuando yo digo, Señor, si es tu voluntad, me quiero mover a Texas. Si es tu voluntad, porque yo no sé. Si es tu voluntad, Señor, que yo me mueva de esta iglesia a pastorear a otra iglesia. Si es tu voluntad, Señor, porque yo no sé. Pero yo no voy a decir nunca, si es tu voluntad, Señor, que mi matrimonio funcione bien. Si es tu voluntad, que yo siga con mi esposa Gretel, hasta que la muerte nos separe. Pero si no es tu voluntad, Señor. No, esa oración no cabe. Porque es la voluntad de Dios. Ya Dios me dijo en su palabra que es hasta que la muerte nos separe. Señor, ¿me estás entendiendo, iglesia? Son puntos importantes. De la misma manera, si es tu voluntad, Señor, sálvame. Yo quiero ir al cielo contigo. No, tú sabes que es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, sáname. No. Tú sabes que es la voluntad de Dios. Cuando tú sabes lo que es la voluntad de Dios, dice, todo lo que pidieres orando, cree que lo has recibido. Cree que lo estás recibiendo, que lo has recibido. Y la promesa dice, vendrá. Vendrá. Y no te lo está diciendo el que atiende la esquina, te lo está diciendo el Cristo de la gloria. Vendrá. Ahora, ¿por qué así? Es fácil. Si yo le digo a alguien, mira, me está pidiendo mi Biblia, yo digo, toma mi Biblia, recíbela. ¿Qué hace la persona? Extiende su mano y la recibe. Porque está viéndome, me está viendo con la mano extendida y está viendo la Biblia que le estoy dando. Pero cuando tú pides algo a Dios, tú no ves a Dios. Tú no ves lo que Él te está dando. Tú tienes que creerlo. Creer es la manera de ver en el Espíritu. Amén. Cuando Él te está dando su voluntad, Él te está extendiendo su mano y te dice, yo quiero salvarte, sanarte, liberarte, llenarte de mi bendición, prosperarte. Y la mano de Él está extendida. La mano de Él está extendida. Tú y yo necesitamos extender nuestra mano y recibir lo que Él ya nos está dando. Pero como yo no veo a Dios con mis ojos físicos, yo tengo que creer con mi corazón que yo estoy recibiendo lo que yo creo que Él me está dando. Lo creo porque lo dice aquí. Y la promesa es, vendrá. Yo debo creer primero que lo recibo en mi corazón. Y entonces la promesa es, vendrá. ¿Cuándo se manifestará? Solo Dios sabe, pero es de acuerdo a cómo nosotros regamos esa palabra en nuestro corazón, que ya ha sido sembrada. Pero la promesa es de Jesús, no es mía. No es de hombre que puede mentir y fallar. Es de Jesús, que es fiel. Él dice, vendrá. Y si Él dice, vendrá, entonces yo debo decir, vendrá. Y cada vez que hablo, vendrá. Aleluya. Vendrá. ¿Por qué vendrá? Porque yo creo que lo recibí en el momento que pedí. Y creo que lo recibí con un corazón perdonador. Mira el 25 lo que dice. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El rencor y la amargura, el resentimiento y la falta de perdón bloquea la fe y nos impide recibir de Dios la bendición. Es necesario quitar todo lo que estorba. Pedir perdón al Señor, perdonar al que nos ha ofendido, para entonces hacer esta oración de fe que traerá resultados positivos y victoriosos a nuestra vida. Aleluya. ¿No es precioso, hermano?
¿No es precioso, iglesia? Cree que lo recibiste cuando tú oraste. No después, no al tercer día, no al año, no cuando lo ves. La fe es como un sexto sentido. Y como un sentido funciona independientemente de nuestros 5 sentidos. Tú no puedes pretender oír el perfume que te untaste. Porque el perfume no se oye, se huele. El sentido del oído no funciona para nosotros detectar si el perfume es agradable o no. Tú no puedes oír si el sol salió o no salió. Tú necesitas verlo. Ahí funciona el sentido de la vista. Tú no puedes oír si la comida es sabrosa o no. Tú necesitas el paladar. Aunque seas sordo, pero cuando la pruebas dice que rico. Aunque seas ciego, cuando la pruebas dice que rico. ¿Por qué? Porque para saborear la comida no necesito ni los ojos ni necesito el oído. De la misma manera, para ejercitar mi fe no necesito ni el oído, ni el olfato, ni el paladar, ni las manos para tocar. Ninguno de los sentidos, porque es fe. Yo creo que recibo aunque no lo vea. Yo creo que recibo aunque no lo sienta. Yo creo que recibo aunque no lo huela. Yo creo que recibo aunque no lo palpe. Yo creo. ¿Por qué? Porque estoy creyendo con mi corazón. Y entonces se manifestará a su debido tiempo. 4 razones que si te pones a pensar tienen lógica. Porque es la palabra de Dios. Iglesia, con esto termino. Cristo vino a libertar a los cautivos. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él es nuestro sanador. Él sana todas nuestras dolencias. Solo tú sabes si tienes un dictamen del doctor, un diagnóstico. Solo tú sabes cuál síntoma tienes en tu cuerpo. O si tu matrimonio está en conflicto. O si hay problemas que necesitan ser sanados. Solo tú sabes. Pero Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es la revelación del Padre. Amén. Él quiere sanarte físicamente, emocionalmente, financieramente, espiritualmente, en todas las áreas. Él quiere sanar tu matrimonio, Él quiere sanar tu familia. Él es el sanador por excelencia. Pero es necesario que lo creamos. Es necesario que lo recibamos por fe. Es necesario declararlo con nuestra boca. Pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que tomar la decisión. Es una decisión. De obedecer la palabra, creerla. O de obedecer las circunstancias y creer las circunstancias. Tenemos que tomar la decisión. Oh, el pariente murió de esta enfermedad. Se oró por él y no se sanó. Oh, aquel hermano de la iglesia que tanto servía al Señor, mira, no la hizo. Dios no lo sanó. Oh, olvídate de eso. Son experiencias de gente. Tú y yo no estamos llamados a creer las experiencias de la gente. Estamos llamados a creer lo que Dios dice. Y a vivir en amor. Y ser expectantes de que algo bonito va a pasar. Vete a tu casa hoy con ese pensamiento. Algo bonito va a pasar a mi familia. Algo bonito va a pasar a mi matrimonio. Algo bonito va a pasar a mi cuerpo físico. Algo bonito va a pasar a mi vida. Algo bonito va a pasar. Dios está interesado en bendecirme con toda clase de bendición. Yo he sido llamado para heredar bendición. Y yo no voy a heredar maldición. Cristo me ha redimido de la maldición. Él quiere que yo viva una vida plena para Él. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. De eso se trató VBS de adultos en este año. De eso se trató VBS 2018. Y fue una bendición. Y yo quiero que en esta mañana tú digas, gracias Padre, porque soy partícipe de esa enseñanza que se aprendió en esta semana. Quizá no con toda la plenitud de tiempo, pero a grandes rasgos creo que he cubierto todo de una manera que puedes salir de aquí con entendimiento claro. Cristo es maravilloso. ¿Por qué no levantas tu mano al Señor y le dices, gracias Padre, porque tú me amas como nadie me ama? Tú me amas, Señor, y me has hecho provisión para que aún en medio de este mundo difícil yo pueda vivir una vida plena, una vida victoriosa, una vida de bendición. Ayúdame a servirte a ti hasta el final, con un cuerpo sano y vigoroso, con una mente, Señor, clara,
para entender tu palabra y con un espíritu que tú llenas cada día con el Espíritu Santo, lleno de ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Adora al Señor.